La mujer que se quedó. Meebod, territorio de Montana, septiembre de 1882. El silbato del tren cortó la tarde como un cuchillo. Willa Harwell fue la última en bajar del andén, 25 años, un bolso de alfombra, un vestido azul arrugado después de 3 días de viaje. Las manos le colgaban sueltas a los costados y llevaba el mentón en alto, de la manera en que una mujer se sostiene cuando ha decidido de antemano no derrumbarse. No aquí. No delante de nadie. Al otro extremo del andén esperaba Salas Brannan, 31 años, el cabello peinado sobre una calvicie incipiente y un papel doblado en el bolsillo del abrigo. Tenía el aspecto de un hombre que lleva demasiado tiempo ensayando malas noticias, tanto que el ensayo mismo las había empeorado. Había enviado la solicitud a la agencia de San Luis hacía 8 meses, pagado la comisión, escrito la carta, recibido la aceptación de Willa, y desde entonces había pasado cada día cambiando de opinión. Pero nunca escribió para cancelar, porque cancelar habría requerido un valor que no poseía antes de tener testigos delante. Willa había trabajado 3 años en el orfanato donde creció, quedándose después de cumplir la mayoría de edad, cosiendo ropa ajena, ahorrando cada centavo, esperando algo que pareciera una salida. Cuando llegó la solicitud, la leyó 2 veces, firmó su nombre y gastó el último dinero que tenía en el pasaje al oeste. Ahora Silas estaba a 3 metros y no podía mirarla a los ojos. No puedo hacer esto. Lo dijo en voz alta. Lo suficientemente alta. Y esa fue toda la crueldad, el andén no estaba vacío. La señora Campbell estaba junto a la taquilla. El señor Durant, de la ferretería, se había detenido a mitad de camino con un saco de grano al hombro. Y Constance Whitfield, siempre Constance, observaba desde el banco del fondo con la expresión de alguien que presencia una lección que planea repetir. Para la hora de la cena, medio pueblo lo sabría. Para el día siguiente, el resto. Willa se quedó quieta y dejó que Silas terminara. Manos a los costados, cara haciendo lo que necesitaba hacer, nada. Absolutamente nada. Él agitó los papeles de la agencia una vez, como si el peso del documento lo respaldara, luego los guardó en el bolsillo y se alejó sin mirar atrás. El andén se vació a su alrededor. La gente encontró asuntos urgentes en otra parte. La misericordia de los ojos que se apartan. Willa permaneció con el bolso a sus pies, el pueblo extendido ante ella. Edificios bajos y funcionales. Una aguja de iglesia. El olor a leña, caballos y el tenue sabor metálico del patio ferroviario. Sin respuesta clara sobre qué venía después. Al otro lado de la calle, un hombre salió de la ferretería de Miller. 32 años, ancho de hombros de tanto cargar cosas que no cooperan, manos de carpintero con cicatrices en los nudillos. Caleb Thorne. Llevaba una bolsa de papel con herrajes en una mano y con la otra se quitaba el aserrín de la manga. Se detuvo en el escalón del corredor. Leyó el andén con el instinto de alguien acostumbrado a evaluar situaciones antes de entrar en ellas, el bolso, la espalda recta, el espacio vacío donde un hombre acababa de estar. Y cruzó la calle. No a prisa, pero tampoco despacio. Se detuvo al pie de los escalones del andén y levantó la vista hacia ella. Caleb Thorne. Tengo 2 hijos y una casa que necesita mantenimiento. Hago carpintería 3 días a la semana. Por las mañanas tendría lugar para usted sola. La miró directamente a los ojos. Es temporal. Habitación y comida mientras usted decide qué sigue. Willa lo midió como se mide una viga antes de confiarle un peso. ¿Sabe cocinar?, preguntó él. Sé. Su voz era pareja. Sin gratitud, sin desesperación. Solo un hecho. Y no le tengo miedo al trabajo duro. Caleb asintió una vez. Entonces vamos. Ella recogió el bolso. Caminaron juntos fuera del andén mientras el pueblo los observaba y guardaba el momento para después, como los lugares pequeños hacen con todo lo que rompe la rutina. La cabaña estaba al borde del pueblo, lo suficientemente lejos para no escuchar el ruido del sábado por la noche en el salón. Una cerca de tablas marcaba el perímetro.
Una yegua marrón con una estrella blanca en el hocico levantó la cabeza cuando se acercaron y volvió a pastar. La casa era pequeña, de troncos, con chimenea de piedra y un porche que rodeaba la mitad del frente. El escalón de abajo estaba suelto. Willa lo notó y no dijo nada. Adentro, la casa tenía el orden de un hombre solo, funcional, sin nada suave en ella. Un banco de trabajo con herramientas colgadas en clavijas, ordenadas por tipo y tamaño. Una estufa de leña trabajando en silencio. En el estante sobre la ventana de la cocina había una canasta de costura de mimbre con tapa de madera. El polvo cubría la tapa pero no lo que la rodeaba, lo cual contaba su propia historia. Los niños llegaron de maneras distintas. Finn, 10 años, apareció desde el pasillo del fondo con los hombros anchos de su padre ya insinuados, el cabello rebelde y una cara que guardaba sus propios secretos. Miró a Willa, miró a su padre, y se fue sin decir una palabra, que lo decía todo. Ruby simplemente apareció. 6 años, un moño bien puesto y otro apenas colgando, parada en el umbral con la atención completa y sin disimulo de una niña que todavía no ha aprendido a desear las cosas en silencio. Miró a Willa con toda la cara. ¿Tienes hambre?, preguntó Willa. Ruby lo consideró seriamente. Un poco. Ven a ayudarme a ver qué hay en la despensa. Ruby fue sin dudar. La cena aquella primera noche fue frijoles y pan de maíz y un caldo que no tenía ningún derecho a oler tan bien, dado lo poco que había en la despensa. Pero Willa había aprendido en el orfanato a hacer algo de casi nada, extraer sabor de los huesos, estirar comidas a lo largo de días, arreglárselas. El olor llegó al cuarto delantero antes de que nadie se sentara. Caleb entró desde el patio donde había revisado el agua de la yegua, se detuvo en la puerta y algo cruzó su rostro, quizás reconocimiento, quizás memoria. Lo dejó pasar. Huele bien. Servirá. Finn comió sin hablar. Ruby comía mirando alternadamente su plato y a Willa, como si tratara de resolver un acertijo cuya respuesta seguía moviéndose. A mitad de la cena puso la cuchara. La última mujer que nos cuidó la casa quemaba todo lo que tocaba. Ruby. La voz de Caleb llevaba advertencia. Ruby miró a Willa, impávida. Es verdad, igual. Willa no apartó los ojos de su plato. Los frijoles quemados son un asunto serio. No me los tomo a la ligera. La cabeza de Finn se levantó apenas. Una esquina de su boca se movió. Una vez. Volvió a donde estaba. No dijo nada más. Pero cuando terminó la cena se quedó en la mesa más tiempo del necesario, tallando un trozo de pino, antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Caleb bajó del porche con el primer amanecer. El escalón suelto resistió sólido bajo su bota. Se detuvo. Lo presionó de nuevo. Sin movimiento. Estuvo un momento ahí parado. Luego entró y sirvió 2 tazas de café. Dejó una en el mostrador cerca de donde Willa trabajaba. No dijo nada del escalón. Ella tampoco. Bebieron el café en el silencio temprano de la mañana, el tipo de silencio que existe entre personas que entienden que algunas cosas no necesitan ser nombradas. Los días encontraron su forma. Finn empezó a quedarse en la mesa después de cenar, tallando o leyendo, presente de un modo en que antes no lo había estado. Ruby seguía a Willa de cuarto en cuarto ayudando donde sus manos alcanzaban. Y Caleb comenzó a llegar a casa a la misma hora cada tarde, lo que antes no ocurría. Antes llegaba cuando el trabajo se alargaba o cuando no quería enfrentarse a la quietud de la casa vacía. Ahora había cena a las 6, y Ruby contando su día, y Finn fingiendo no escuchar pero claramente escuchando. Y Willa, simplemente ahí. Sin llenar el espacio agresivamente, sin representar la domesticidad como una mujer que trata de demostrar su valía. Solo haciendo lo que había que hacer con competencia y sin queja. Fue un lunes gris a finales de septiembre. Ruby se movía por la cocina en calcetines, absorta en algún asunto privado que requería concentración absoluta. Tropezó en el umbral entre la cocina y el pasillo y cayó con ambas palmas abiertas. El sonido que hizo era del tipo que precede a la decisión de si la situación merece lágrimas.
Decidió que sí. Willa bajó al suelo con ella antes de que el llanto comenzara del todo. Tomó ambas manos pequeñas entre las suyas. Las miró, rojas, sin sangre, pero el golpe dolía más que la piel. La sostuvo firme y cálido, sin hacer escándalo, sin ir a ningún lado. Y Ruby, sin querer decir nada en absoluto, dijo la palabra que simplemente era verdad. Mamá. La palabra entró a la cabaña y no la abandonó. Las manos de Willa no se movieron. Un respiro, no más. Luego recogió a la niña y la sostuvo hasta que el llanto se agotó, tranquila y cierta, sin dar señal exterior de lo que la palabra le había hecho a la habitación, a ella misma. Caleb estaba en el pasillo. Había escuchado. Se quedó con una mano en el marco, mirando el suelo, no a ellas, porque hay cosas que cambian en el momento en que se miran de frente. En la mesa, Finn se había quedado inmóvil. 10 años, y sabía exactamente lo que había escuchado. Algo en su cara que había estado cerrado mucho tiempo comenzaba a trabajar lentamente hacia lo abierto. En noviembre, durante la primera semana, Willa encontró la carta. Estaba en la canasta de costura, la del estante que nadie tocaba. Necesitaba hilo café y no había otro lugar donde buscar. Abrió la tapa. Adentro, agujas, carretes, retazos de tela, un dedal. Y debajo de todo, doblada en 4, una carta. El papel había amarillado, la tinta se había desvanecido, pero las palabras eran claras. Caleb, si no salgo de esta, necesito que sepas algo. No vivas en el pasado. No hagas que los niños vivan ahí tampoco. Encuentra a alguien que pueda amarlos, amarte. No la compares conmigo. Ámala por quien es. Eso es lo que quiero. Sara. Willa la leyó 2 veces. La volvió a colocar exactamente donde la había encontrado. Tomó el hilo que necesitaba, cerró la tapa y se quedó de pie ante el mostrador con las palmas apoyadas sobre la madera. Tenía la garganta apretada. Esta no era una casa que necesitaba ama de llaves. Era una casa que había estado esperando que alguien la hiciera respirar de nuevo. El hermano de Willa llegó en noviembre. Nathaniel Hayes, 40 años, ojos duros, mandíbula que había dado y recibido golpes. Ató el caballo en la cerca y entró sin ser invitado. Vine a llevarte a casa. No tengo casa. Tienes familia y obligaciones. No tengo ninguna de las dos. Detrás de ella la puerta se abrió. Caleb salió al porche con un martillo en la mano. No dijo nada. Solo estaba ahí. Nathaniel lo miró a Willa. ¿Este es el hombre detrás del cual te escondes? No me estoy escondiendo. Caleb bajó los escalones, lento, deliberado. Creo que es hora de que se vaya. Lo que siguió fue breve pero claro. Willa se interpuso entre los 2 hombres. Nathaniel. No voy a volver. Si intentas obligarme, iré al sheriff y le contaré todo. ¿Crees que te van a creer? Creo que van a escuchar. Nathaniel miró a Caleb. Algo en su expresión cambió. Cálculo reemplazando la rabia. No iba a ganar esto, no hoy. Esto no ha terminado. Sí, ha terminado. Se montó a caballo y se fue. Willa se quedó en el patio, el silencio asentándose alrededor de ella. Caleb se quedó a su lado. ¿Estás bien? Asintió sin confiar en su voz. Deberíamos hablar con el Sheriff Wilson. ¿Me crees? Él la miró como si ella le hubiera preguntado si el cielo estaba arriba. Por supuesto que te creo. Algo en el pecho de Willa se dio. No se quebró. Solo se dio, como una presa cuando el agua finalmente gana. El juez Morrison dictó la orden de protección en noviembre. Nathaniel fue detenido semanas después por violarla, se presentó borracho en el salón pidiendo por Willa. 30 días de cárcel. Cuando lo llevaban fuera del juzgado gritando sobre injusticia, Willa lo observó sin sentir nada. Él era su hermano de sangre, pero la familia era más que sangre. La familia era una elección, y ella había hecho la suya.
Caleb le propuso matrimonio en diciembre, con una caja de cedro en las manos, hecha por él mismo, y una llave de latón adentro. Willa Harwell, no soy bueno con las palabras. Nunca lo he sido. Pero soy bueno con los actos, y esto es yo actuando. Tragó saliva. Pidiéndote que te quedes. No como ama de llaves. No como arreglo temporal. Como mi esposa, si me aceptas. El mundo se detuvo, se inclinó, se reorganizó. Sí, dijo ella. Claro. Cierto. Sí. Le contaron a los niños esa noche. Ruby chilló literalmente, saltó de su silla y corrió a abrazar a Willa. Finn se levantó, rodeó la mesa y extendió la mano. Willa la tomó. Bienvenida a la familia. La voz se le quebró en la última palabra. Tenía 10 años y había estado sosteniendo todo durante mucho tiempo. Willa lo atrajo hacia ella y él la dejó. Gracias, susurró ella. Tú nos diste una oportunidad primero, dijo él cuando se separó. Se casaron el 17 de diciembre. La iglesia estaba llena. Todo el pueblo fue. Ruby caminó con Willa al altar porque no había padre que la entregara y Ruby había insistido, quiero caminar contigo. El vestido azul le quedaba perfecto, con el encaje que la señora Campbell había prestado de su propio vestido de bodas. Caleb la vio caminar hacia él y sus ojos se llenaron, porque esta mujer increíble, lo había elegido a él. Los votos fueron cortos. Tradicionales. Cuando llegó el momento del anillo, Finn dio un paso al frente y lo entregó. Caleb lo deslizó en el dedo de Willa, una banda de latón, simple, resistente. La iglesia estalló en aplausos. Ruby vitoreó. Finn sonrió, de verdad sonrió. Y Willa sintió que algo que había estado suelto durante 25 años encontraba finalmente su lugar. Esa noche, después de que los niños durmieron, Caleb y Willa se sentaron en el porche bajo las estrellas, con café caliente y aire frío. Somos los Thorne ahora, dijo ella. ¿Cómo se siente? Extraño. Bien. Correcto. Él tomó su mano. No puedo creer que seas mía. No soy tuya. Él la miró, sorprendido. Somos el uno del otro. Hay una diferencia. Caleb sonrió. Tienes razón. Guardaron silencio un momento, el tipo de silencio que no necesita llenarse, hasta que Willa habló de nuevo. Cuando bajé de ese tren, cuando Silas me dejó ahí, pensé que mi vida había terminado. Y ahora pienso que apenas estaba comenzando. Caleb le besó la mano. La mía también. Llegó la primavera. La nieve se derritió, la hierba reverdecí, los pájaros regresaron. Caleb compró el terreno de al lado. 2 acres más. Espacio para crecer. Y Willa, parada en el patio en marzo de 1883, viendo a Caleb y a Finn levantar el armazón del nuevo taller mientras Ruby debatía los nombres de sus 10 gallinas, entendió algo. Había pasado 25 años esperando que la vida comenzara. Esperando un lugar donde pertenecer. Esperando un hogar. Y había estado aquí todo el tiempo. No en un lugar, sino en personas. En el carpintero que cruzó la calle. En el niño que aprendió a confiar de nuevo. En la niña que la había reclamado como mamá. En el pueblo que eligió verla, no como la mujer que dejaron en el andén, sino como la mujer que se quedó, que peleó, que construyó una vida con nada más que valentía y un bolso de alfombra. Esta no era la vida que había planeado. Era la vida que había construido con sus propias manos, su propia fuerza, su propio corazón. Y era suficiente. Más que suficiente. Era todo.